Buenas tardes. Contamos con la presencia de Gustavo Jiménez, fundador del Movimiento Humanista Mexicano, que recientemente ha publicado este libro, Introducción al Humanismo Experimental. Gustavo, qué bueno que estás aquí con nosotros en esta tarde. Háblanos sobre el Movimiento Humanista Mexicano, es decir, ¿en qué consiste este movimiento? El Movimiento Humanista Mexicano es una institución que nace con la aspiración de dar a conocer lo que nosotros hemos bautizado como humanismo experimental. Se trata de una institución estructurada en departamentos que pretende ser uno de los promotores directos de este nuevo sistema de pensamiento. Hay personas que se están sumando a esta causa y por esa misma razón nosotros vimos la necesidad de hacer algo más concreto, algo donde las personas pudieran tener una opción para desarrollarse y sobre todo para tener una estructura muy propia, Samuel. Bien, entiendo que tu movimiento promueve una filosofía, la acabas de mencionar, el humanismo experimental. ¿Qué es esto? A ver. A diferencia de los humanismos del pasado, el humanismo del siglo XVI, XVII, que enfocaron su visión, enfocaron sus esfuerzos a teorizar el concepto del hombre, todo se convirtió en una situación de abstracción. El hombre se convierte en un objeto de veneración intelectual, aunque todo esto es meritorio desde el punto de vista que lo queramos ver. Es importante, es interesante todo lo que se hizo en este respecto, pero se cayó en los excesos. A nuestro juicio, el hombre fue considerado únicamente desde una perspectiva de la abstracción y se deja a un lado el hombre concreto, al hombre real, es decir, al hombre que nosotros vemos como singular, piensa, existe, vive y cosas por el estilo. Entonces, ¿de qué se trata el humanismo experimental? Es una filosofía que intenta revalorar, enaltecer y engrandecer al ser humano, al hombre, a la naturaleza humana, pero desde el punto de vista de lo concreto, a diferencia de los humanismos del pasado que fueron abstractos casi en su totalidad. Bien, he visto que en tu libro estás utilizando este eslogan, el hombre es el progreso del hombre. ¿Cómo entender este principio? A nuestro juicio, el eslogan que acabas de mencionar se convierte en el principio básico del humanismo experimental. De hecho, es la base sobre la que hemos fundamentado este sistema de pensamiento. Aunque en ciertos sectores ha causado reacciones, a veces reacciones positivas, en algunos sectores, algunas personas con una tendencia religiosa consideran que este principio invalida la acción de Dios en el desarrollo del progreso de la sociedad. Algunos piensan que nosotros evadimos o simplemente hacemos inútil la acción de Dios al considerar al hombre, al ponerlo como en el nivel de una divinidad. Nosotros no pretendemos divinizar al hombre, sino que nos referimos a la acción del ser humano de elegir sus propios medios. El hombre elige estos medios alternos para hacer patente el progreso. Y eso no es negativo, esto no está mal. Al contrario, esto refleja la voluntad y la disposición del ser humano de tomar en sus manos las riendas del progreso y de generarlo según sus posibilidades. El problema, el aspecto que se refiere a la religión es un asunto que en alguna otra ocasión lo podemos considerar más ampliamente. En este libro, en el capítulo primero, estás presentando que el humanismo experimental no es un sentimentalismo social, un fanatismo filosófico o una simple práctica de altruismo. Explícanos más sobre esto. Cuando la sociedad se sitúa en un nivel de sentimentalismo, eso significa que la acción, la ayuda o el trabajo que se realiza se convierte en algo efímero, es algo que únicamente tiene que ver con la emoción del momento. Es casi similar como cuando alguien sufre un accidente y reacciona y algunos lloran, cosas por el estilo. La ayuda al ser humano, la ayuda que la sociedad necesita,
es una ayuda permanente, no es una ayuda del momento. Nuestro más profundo respeto a aquellas personas que se dedican a hacer altruismo. Sin embargo, hay que cuidar que esto no se convierta en un exceso de una sensibilidad insípida o un sentimentalismo, porque eso entonces hace que nuestra ayuda, esto hace que lo que nosotros estemos realizando se convierta en algo del momento, en algo que no tiene mucho sentido. En ese sentido, el humanismo experimental es una filosofía práctica, pero también es permanente. Es una filosofía que nosotros pretendemos convertir en una forma de vida. Y si es una forma de vida, entonces esto es parte de una cultura. No es un fanatismo filosófico porque, de hecho, nosotros nos oponemos a aquellos sistemas filosóficos que únicamente han dedicado el esfuerzo, el tiempo a teorizar, a desarrollar hipótesis o filosofías en torno a este concepto del hombre. Y eso significa que nos convertimos en filósofos del humanismo. Nosotros lo que pretendemos es, sí, un humanismo con una postura intelectual, pero también un humanismo de la acción social. Que no solamente el humanista del siglo XXI utilice el término como un rótulo filosófico o un rótulo social, sino que se vea, que sea perceptible la acción, y la acción tiene que ser permanente. No es una simple práctica de altruismo, porque si bien que es cierto que el altruismo hace algo en favor del género humano, en favor de la sociedad, pero decíamos hace un momento que se convierte en algo efímero. El altruismo no contempla al hombre como el valor supremo, sino como una actitud, una situación que solamente es en el momento, se realiza. Ante una catástrofe surgen personas que intentan ayudar y lo hacen muy bien, ¿no? Y eso es válido, eso ya es una ventaja en la sociedad actual. Pero no podemos nosotros poner al humanismo experimental con toda una filosofía, con todo un planteamiento en este nivel, el altruismo. El altruismo tiene que ser racional, el altruismo tiene que nacer del intelecto y del corazón, pero también tiene que convertirse en una acción no efímera, sino en una acción que permanezca. Muy bien. Hay algo aquí interesante que nos lleva a todo esto. Actualmente estamos en una sociedad donde es muy latente el fenómeno del individualismo. Entendemos que el ser humano es un ser con carácter individual. Es decir, entonces, esto que estamos viviendo en la actualidad, este fenómeno del individualismo, ¿no es una consecuencia de este individualismo del ser humano? El individualismo se entiende desde dos vertientes. El individualismo como una verdad psicológica o filosófica, es decir, que el ser humano es único, es un ser singular. Y eso nosotros, dentro de la estructura del movimiento humanista mexicano, lo entendemos, lo reconocemos y lo aceptamos. Es una verdad que no podemos negar. Pero también es cierto que el individualismo se ha convertido en un fenómeno social, es decir, en un malestar, en algo que trae como consecuencia una cultura por la depredación. Este individualismo que tú comentas, y ya lo hemos tratado en el capítulo 1 de este material, de este libro, lo enfocamos desde el punto de vista de un malestar social. Estamos viviendo la era de la individualización. Una cosa es aceptar que el hombre o el ser es único, es singular, pero otra cosa es también entender esta pretensión de nosotros en el siglo XXI, la pretensión de vivir en un mundo a nuestro antojo y condición. La pretensión de vivir en un mundo aislado, como si el otro no existiera, como si los problemas del momento no tuvieran un impacto en nosotros. Entonces, ese individualismo se convierte entonces en un fenómeno social, en una problemática que hay que saber enfrentar. No estamos negando el carácter individual del ser humano, pero sí estamos en contra de este malestar social, de esta individualización que ya se convirtió en un exceso. Y esto surge a finales del siglo XX. A ver, Gustavo,
¿Podrías hablarnos sobre el concepto de hombre abstracto y hombre concreto, pero visto desde el humanismo experimental? ¿Cómo lo entiendes? Hemos hecho esta distinción en base a lo que ocurrió en el pasado dentro de las corrientes humanistas. Entendemos por el hombre abstracto el ser, ese concepto que es general, es un concepto universal. Este hombre abstracto existe en el intelecto, en la mente del filósofo, en la mente del pensador, pero está incapacitado para ejercer una acción social. ¿Y por qué está incapacitado? Porque no existe en la realidad. Entonces, el exceso del estudio de este ser, de esta realidad, dio como resultado un humanismo propiamente abstracto. Tiene sentido, tiene relevancia, y eso nosotros lo reconocemos también dentro del humanismo experimental. Pero nos hemos dado cuenta que en base a esto se establecieron sistemas y contamos con el humanismo en sus diversas manifestaciones, sus diversas variantes, fundamentados en la creencia del hombre abstracto. Eso ya es meritorio desde el punto de vista que se quiera ver. Nosotros, al establecer un humanismo llamado experimental, nos referimos al hombre concreto, es decir, al hombre de carne y hueso, al que existe, y nosotros vemos con sus penurias, con sus angustias, sus necesidades y sus carencias. Es este ser que existe, y él sí está capacitado para transformar, para innovar a la sociedad, y tiene esa capacidad porque está en movimiento, porque existe. Entonces lo vemos caminar a diario, tiene nombre y tiene un espacio donde se desarrolla. Esa es la diferenciación que tenemos nosotros del concepto hombre abstracto, hombre concreto. Termino diciendo que el hombre concreto es la aspiración esencial del humanismo experimental, es decir, al que nosotros en realidad vemos, a ese ser singular. Y sobre eso va dirigida la filosofía del humanismo experimental. Bien, Gustavo, pues es interesante todo lo que nos dices, nos comentas. Algunas palabras que nos quieras decir ya para cerrar esta entrevista. Invitar a todas las personas que nos ven por este medio a entender, a estudiar y a aceptar la filosofía del humanismo experimental, no por simple fanatismo, sino porque esto nos exige a nosotros acción y compromiso. Invitar a líderes sociales, religiosos, académicos, políticos, de todos los sectores de la sociedad, a que traten de entender esta filosofía, traten de aplicarlo en la vida cotidiana, y pues que se unan en la medida de sus posibilidades también a ser partícipes de la difusión de este nuevo sistema de pensamiento. Invitar a todos también a que pues traten de seguirnos por estos medios, por las redes sociales donde estamos presentes, y a poner el interés en las publicaciones que estamos haciendo. Ya publicamos el primer libro, como tú lo mencionaste, Introducción al Humanismo Experimental, pues que trata de presentar a grandes rasgos los principales postulados de esta nueva filosofía, de esta nueva doctrina. Gracias, Samuel, por tu invitación a estar en este espacio, y pues pásala bien. Pues agradecemos la presencia de Gustavo aquí en el puerto de Acapulco, y pues al mismo tiempo pues agradecer esta entrevista que nos has permitido hacerte. Esperamos que todo esto que se ha dicho sea para bien de los que forman parte del movimiento humanista mexicano, y que nos ayude pues a entender los problemas que estamos viviendo en la actualidad y dar pues una solución, ¿no?, a todo esto. Gracias, Gustavo, por esta presencia. Gracias, Samuel. Muchas gracias.